Son 7 años ya sin parar de preparar oposiciones, de ayudar a otros opositores de educación física a conseguir su objetivo y quiero compartir lo que son 5 aprendizajes que me llevo. Voy a hablar de diferentes tipos de opositores, lo que suele funcionar en la oposición y lo que tienes que evitar. Muchas veces cuando empezamos a preparar una oposición, no sabemos a lo que nos enfrentamos y si te vas a presentar en las próximas oposiciones, decirte que este vídeo te viene de perlas. Primer aprendizaje que me llevo es respecto al opositor que quiere meter ese sprint al principio. Al principio ya sabéis que es muy fácil estar motivado, que en agosto, en septiembre pide mucho material, que quiere incluso ir más rápido, que le pases cosas, que la clase le sabe poco, que quiero más información. Rara vez este opositor, hay excepciones, pero rara vez este opositor mantiene la energía sostenida a lo largo del tiempo. Suelen desaparecer. Parece de una frase bastante manida, pero la oposición es más bien una carrera a largo plazo. No es un sprint de 200 metros que septiembre y octubre empiezas a muerte, ya le encuentras sentido a la oposición y ya lo tienes hecho. No va así. De hecho, normalmente el opositor que comienza así se centra demasiado en el tema y luego veremos también este tipo de perfil de opositor y lo que os digo. Más vale empezar con sentido, empezar con estrategia, con esos pequeños esfuerzos y coger la rutina de estudio y sobre todo entender las oposiciones de educación física que son muy peculiares, no se parecen a otras oposiciones, que empezar sin ningún tipo de sentido. Pensad también que los momentos de pico de motivación, que son septiembre, que es año nuevo, que es cuando sale convocatoria, todo el mundo está avanzando, pero si nos acostumbramos a avanzar en un ritmo sostenido, vamos a llegar mucho más preparados. Por cierto, en ese sentido, si te vas a preparar las próximas oposiciones de 2024-2025, incluso si quieres opositar para 2026, que sepas que tenemos las matrículas abiertas de nuestra academia online de oposiciones de educación física, tanto para primaria como para secundaria. Si te interesa y quieres que te ayudemos en ese proceso, ya sabes, es una preparación completa de innovación, de técnicas de estudio, de oratoria, de temas, de supuestos, de programación, de situaciones de aprendizaje y, como he dicho, de lo más importante, de ese discurso para que cale. Lo preparamos absolutamente todo. Lo tienes en el comentario fijado, info@elmovimientoaprendo.com. Nos cuentas tu caso y te decimos cómo te podemos ayudar. Segundo aprendizaje que me llevo de estos 7 años y es que normalmente a partir de los 3 meses es cuando se ve realmente los opositores que van en serio y los opositores que abandonan. Si empiezas a opositar en septiembre, cuenta octubre, noviembre, principios de diciembre, ya vas a ver a aquellos opositores que son constantes y están avanzando, saben que cada semana tiene una tarea. De hecho, dentro de nuestra metodología, y hemos probado muchas cosas en estos 7 años, pero tenemos algo que nos funciona muy bien y es que al margen de que te damos los materiales y demás, todos los lunes tienes una tarea a realizar y esa tarea, si la haces, te acerca a la plaza. Al final son prácticamente unas 40 semanas de preparación, un poquito más. Son 40 tareas que te van a acercar a la plaza si las haces cada semana, al margen de tu estudio y demás. Entonces, sin duda, hay una correlación muy positiva entre aquel opositor que no falla en esas tareas y normalmente luego el día del examen le va bien. Pero ¿qué pasa? Pues que a los 3 meses, y había una estadística que ahora no la encuentro, pero me la compartió el otro día David Fuentes, que la mayoría de opositores a partir de los 3 meses, pues abandonaban, no iban en serio. Entonces, aquí te recomiendo que, de nuevo, constancia, y ya te adelanto que no va de septiembre, no va de octubre, son meses para entender las reglas del juego, son meses para coger hábitos, para coger y entender lo que se pide en temas, supuesto, programación, cómo se programa, la importancia de la exposición, cómo se repasa, etcétera, etcétera, pero no seas un opositor liebre que solo avanza en los momentos en los que todo el mundo avanza porque no vas a sacar buen resultado. Tercer aprendizaje, el opositor, y esto ocurre mucho por pura inercia de la carrera, que solo se centra en los temas. Ese opositor que dedica el 75% de su tiempo de preparación de oposiciones en estudiar temas, en mejorar temas y en volver a repasar temas, rara vez le va mal, porque el coste de oportunidad es que al final hace dos supuestos prácticos, hace una programación y una situación de aprendizaje deprisa y corriendo porque dice, ¿y si no paso la primera parte? Y finalmente
suspende. Entonces, a mí me gusta más, y este es el cuarto aprendizaje, que en vez de centrarte tanto en los temas, que obviamente hay que trabajarlos si tiene mucha transferencia, si tiene propuesta práctica con el resto de supuestos y programación, la correlación que sí que veo y la causalidad que sí que veo en este caso es que aquel opositor que hace un gran número de supuestos y un gran número de simulacros es normalmente aquel o aquella que saca buena nota en la oposición. Te cuento varios casos, te cuento el caso de Alberto. Alberto, nosotros en nuestra preparación, también en la planificación, hay ciertas deadlines donde nosotros fijamos simulacros a entregar. Alberto hizo todos los simulacros, que más o menos son unos 14 simulacros los que pedimos en una preparación completa, más 10 o 12 simulacros en la recta final, más 15 o 20 exposiciones. Era su primera oposición y incluso poniéndose tremendamente nervioso, dejó como el punto o el listón altísimo y sacó un 9,5, un 9,5. Y su sensación era muy mala. Y es un opositor que yo lo veía al principio, y eso que a veces te haces la imagen mental y decía, este chico no sabe nada de las oposiciones. Eso en septiembre, ¿vale? Pero en octubre sigue viniendo a clase. En noviembre sigue y ya te ha hecho 3 simulacros. Llega febrero y sigue el tío. Llega en abril y ya está exponiendo. Y llega la oposición y un tío con pura disciplina, simplemente siguiendo el método que le presentamos, y se planta con un 9,5 en su primera oposición. Eh, Se habla de, ay, a la primera saco plaza. No es lo normal. También te puedo contar el caso de Raúl, que, que es de los pocos que me ha pasado en estos 7 años, pero que era un loco de los supuestos prácticos, que siempre me pedía más supuestos prácticos. Yo le decía, también hay que estudiar, también hay que estudiar. Y sí, estudió, pero sacó en el supuesto práctico, y estoy hablando de secundaria, un 10, un 10. Nadie en ese año sacó un 10 en los supuestos. Y dices, ¡ay, qué suerte! Un 10 en el supuesto, es que se le da genial. Miro el correo, el otro día estaba creando nuevos supuestos para tener un bagaje, le busco a Raúl y veo que prácticamente cada semana me pasaba un supuesto resuelto. Y dices, pues es algo mucho más fiel que te da nota. Aquel que hace más supuestos realizados y más simulacros, obviamente de manera deliberada, no todo es hago 20 simulacros. Si tú no mejoras entre simulacros, estás fuera, estás malgastando el tiempo. O hago 20 supuestos realizados si tú no tienes una estructura, si tú en cada supuesto no te formas y vas creando ciertos automatismos y vas teniendo tu banco de recursos, no tienes nada que hacer. Pero es una métrica mucho mejor que dedicar 800 horas al tema. Y por último, algo también sencillo, que parece fácil y que se dice mucho en las preparaciones, es que, de nuevo, una correlación muy positiva entre aquellos alumnos que se implican en las clases. Hay alumnos del online que no pueden venir a las clases y saben que la tienen redifusión. También hablo de esos alumnos que te preguntan por la clase, te hacen alguna cuestión, oye, en esta clase puedes hablar esto, o los que vienen a las clases y preguntan y piden y son curiosos y se les ve esa proactividad, que no se quedan con, mandas un supuesto y buscan otro tipo de resolución, que se forman. Diego, me he leído este libro y he contestado este supuesto en función de este estilo, o me acabo de leer el último artículo del Grupo Actitudes. En definitiva, los opositores más proactivos, que no únicamente se piensan que con un buen material de preparación de oposiciones lo tienes, porque si el opositor no pone su mente y no pone su proactividad, se va a quedar muy lejos. Pues estos opositores proactivos normalmente les va muy bien. Lo digo, que aquel opositor que delega completamente su responsabilidad en el preparador, suspende. Conozco a preparadores increíbles que dan clases espectaculares, que preparan un temario de 10, pero claro, el opositor simplemente vomita lo que le dan y estás compitiendo contra opositores que, además de estudiar muy bien, tienen mejores recursos, se forman, han practicado más, etcétera, etcétera. Entonces, una oposición también va de proactividad y autoexigencia. Así que espero que te sirvan estos aprendizajes para empezar a opositar de manera más inteligente. Una oposición de educación no se gana simplemente con codos, se gana con cabeza, se gana siendo un estratega, un ajedrecista que equilibra las 4 patas de esta
de este tipo de oposiciones. Hablo de tema, hablo de supuesto, hablo de programación, situaciones de aprendizaje y de exposición. Así que nada, si quieres esa ayuda extra con la preparación, nos hablas, te dejamos también en el comentario fijado la inscripción y contaremos contigo encantados. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.